Nos encontramos en este momento haciendo un estudio referencial, tratando en lo posible de introducirnos en este tema del libro de Revelaciones. Hemos ido bosquejando algunos textos. La idea original no es estudiar toda la escritura, o sea, todo el libro, porque eso nos llevaría una gran cantidad de tiempo, sino irlo comentando poco a poco en la medida de lo posible. Siendo esa idea central, siendo esa, diría yo, la idea base, o sea, lo que queremos lograr, el sentido de lo que estamos nosotros hablando, creo yo, ¿cómo se llama? Que en base a eso sí podemos avanzar. He estado analizando algunos textos por donde podríamos continuar nuestro análisis, nuestro comentario, nuestra investigación de la verdad, creo yo, que es lo más importante. Me he detenido en un pasaje que me ha llamado la atención. Obvio, todos los pasajes llaman la atención. Quisiésemos tener un extraordinario tiempo para abordar cada uno de ellos y generar toda una serie de interrogantes, de inquietudes, de dudas que nacen por sí solas de los mismos textos, comprobar que hay bajo líneas o sobre líneas en cada uno de los versículos y descubrir sobre todas las cosas la revelación que Dios quiere compartir con nosotros. Como dije hace poco, hay un pasaje que me ha llamado poderosamente la atención. Vuelvo a repetir, todos los pasajes llaman poderosamente la atención. Obvio que unos más, otros menos. Pero estamos siempre en el capítulo 1 del libro de Revelaciones o Apocalipsis. Y estaba leyendo yo algunos textos y dije yo, bueno, creo que por aquí podríamos continuar este comentario. Como repito, quisiésemos abordar todo el libro, pero creo que eso va a ser una tarea titánica, podría decirse, una tarea terrible, difícil y pues por pura misericordia de Dios, pues no sabríamos nosotros si saber si se podría o no se podría. Pero bien, leyendo yo el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 11, leo de la versión Reina Valera 60 lo siguiente. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, coma, el primero y el último, punto. Escribe en un libro lo que ves, coma, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, coma, Esmirna, coma, Pérgamo, coma, Tiatira, coma, Sardis, coma, Filadelfia y la Odisea. Esto dice la versión Reina Valera 60. Pero tratamos de tener alguna confrontación con otras versiones para descubrir si hay algunas cosas que no son correctas. Sabemos que la versión Reina Valera 60 está plagada de algunos pasajes que no existen. Hay algunas declaraciones que no son ciertas y a nosotros no nos interesa tanto cómo conformaron esta versión, sino que andamos tras la búsqueda de la verdad. Por eso creemos nosotros que a veces es interesante hacer una especie de parangón con otras versiones de las escrituras para que podamos nosotros encontrar qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto. En Reina Valera 60 tenemos algunas dudas propias de lo que ya dije yo, que hay algunos pasajes que no existen, pero que están ahí. Hay algunas manipulaciones que considero yo que no fueron correctas, indistintamente de la posición doctrinal, filosófica o teológica que pudieron haber tenido Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero creo que debieron de respetar la escritura tal como está y no agregar lo que no está. Y en este caso particular, en este pasaje en particular, en esta situación en particular, se da ese hecho. Estaba consultando la versión textual, las escrituras textuales, versión 3 dice aquí, y leo de esa versión textual el capítulo 1, versículo 11. Y miren cómo está escrito. Dice aquí Apocalipsis 1:11, la escritura textual versión 3. Dice que decía, dos puntos, escribe lo que ves en un rollo, coma, y envíalo a las 7 iglesias, dos puntos, a Éfeso, coma, a Esmirna, coma, a Pérgamo, coma, a Tiatira, coma, a Sardis, coma, a Filadelfia y a la Odisea. Esto dice aquí. Y como un comentario adicional, dice ahí, añaden, dice el comentarista de los traductores de la versión textual, añaden yo soy el alfa y la omega, coma, el primero y el último. Y dice también, añaden que están en Asia. Eso significa
que en el texto original, no existe yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, ni existe que están en Asia. O sea, eso se lo agregaron, entiendo yo. Creo que eso es lo que ellos están queriendo decir. Pero bien, también tenemos una versión adicional que queremos compartir con ustedes, que es la versión no española. La versión no española dice lo siguiente en Apocalipsis 1, versículo 11. Dice, lo que has de ver, coma, escríbelo en un libro. Dice, escríbelo en un libro y mándalo a estas 7 iglesias. Dos puntos. Éfeso, coma, Esmirna, coma, Pérgamo, coma, Teatira, coma, Sardis, coma, Filadelfia y la Odisea. Esto dice la versión no española. Pero también quisimos consultar otra versión que nos pareció, digo yo, un tanto interesante, que creo yo que es importante comentarla, y es esta versión que se llama Texto Bizantino Interlineal Griego-Español. Miren qué cosa tan más interesante. Esto lo hacemos porque, vuelvo a repetir, nos interesa más a nosotros la verdad antes que cualquier otra cosa. Entonces estamos aquí en la versión texto bizantino interlineal griego-español. Y miren qué cosa tan más interesante. Dice esta versión lo siguiente. En la versión dice, diciendo a cuál estás viendo, escribe en una para por o hacia dentro rollo y envía a las 7 iglesias o asambleas en una dentro Éfeso y Esmirna, y en un para dentro Pérgamo, y para uno dentro Tiatira, dentro de Sardis, Filadelfia y dentro de la Odisea. Esto dice el texto bizantino interlineal griego-español. Miren qué cosa tan más interesante. La versión Reina Valera del 1909 dice lo siguiente, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, no dice Esmirna, solo dice Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Eso decía la versión Reina Valera de 1909. Y ellos, este texto bizantino interlineal griego-español, en un apartado le ponen lo que se le agregó, lo que se supone no está en el texto original, diciendo yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y el cual estás viendo, y escribe en un rollo, y eso se supone, ellos le ponen Textus Receptus 1551. Entonces, como yo dije al inicio, me ha llamado poderosamente la atención este pasaje en particular, porque en él encontramos una serie de elementos que son, creo yo, dignos de comentarlos. Pero no podemos nosotros ir más allá de esto si no hacemos, creo yo, las aclaraciones de rigor. Y estas aclaraciones de rigor son importantes porque según el texto que estamos viendo, la versión textual, hay unas palabras que se añadieron, que no forman parte del texto original, y consideramos nosotros que si no están dentro del texto original, pues no son dignos o dignas ni de ser comentadas ni de ser apreciadas. Eso no significa que no se le debe gloria, honor, alabanza y respeto al Mesías Jesús, claro, pero quien conoce al Mesías Jesús sabe que no se debe dar gloria, honra, poder y alabanza en cosas falsas. ¿Y eso por qué lo decimos? Porque no hay que olvidar que Él es la verdad. Y eso siempre lo dijo Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, creo yo que como se llama, hay que tener estas cosas bien claro. Los pasajes deben de ser comentados de acuerdo a lo que a lo que es fiel al pasaje. Yo en mi caso particular, pues siempre he tenido mis dudas con Reina Valera 60, porque Reina Valera 60 tiene unas manipulaciones, se trastocaron algunos textos, no sé con qué propósitos, creo que no era necesario, pero bueno, ellos sabrán por qué trastocaron los textos e inventaron algunos ahí sin ningún sentido lógico.
Porque la verdad es la verdad y nos guste, no nos guste, nos parezca, no nos parezca, nos interese, no nos interese, la verdad es la verdad. Eso no va a cambiar en nada. No va a cambiar en nada que yo crea en Jesús o que no crea yo en Jesús. No, no va a cambiar en nada. Usted es lo que es. Y me gusta por eso Revelaciones, porque Revelaciones pone corta en una línea transversal a la humanidad y dice, bueno señores, los que son de allá, que les vaya bien, pues cuando llegue el momento pues prepárense, si les toca pagar pues van a tener que pagar, si les toca sufrir van a tener que sufrir, pero adiós, no hay problema. Y a los que nos toca estar por acá, pues nos corresponde pues estar luchando día a día, creciendo en las escrituras, aprendiendo más de la palabra de Dios, amando a nuestro Señor, orando, creciendo y desarrollándonos. Pero rechazamos rechazamos contundentemente que se quiera imponer una verdad que no es cierta, que se quiera decir cosas que no son reales. Y el texto, entre más fiel, creo yo que es lo mejor. Así que yo pienso respetuosamente de que vamos a quedarnos con lo que dice la versión no española, la versión textual y el texto bizantino. Si ellos dicen que eso que está ahí no existe, que eso fue añadido después, pues lo sentimos, pero no nos interesa para nada, solo nos interesa la verdad. Y por eso creo yo que es importante que nosotros hagamos un esfuerzo por aprender cada día más y más. Si no lo hacemos, pues entonces vamos a andar muy mal en la vida. Así que los invitamos siempre a escribirnos. Pueden dirigir su correspondencia electrónica al correo de la iglesia, que es la última iglesia, @gmail.com. Con gusto les vamos a contestar. Pueden también visitar nuestra página web, iglesiadedios.tk. Ahí hay otros vínculos a otras páginas de sus intereses posiblemente, y nuestro mayor interés sobre todas las cosas es que se proclame la buena noticia para que llegue el fin y se termine esto, porque hasta el día de hoy pues sabemos nosotros que la predicación no ha sido la que debió ser, y eso pues creo yo que hay que ponerle orden y empezar a proclamar la buena noticia para que venga el fin. Muchas gracias.